Agradezco también al CES, a la señora decana, a la profesora Ángela, que ha confiado en mí para hablar de estos temas. Si bien yo soy ingeniero, yo desde más de 20 años vengo trabajando temas de tecnología educativa, transversal, no solamente en ingeniería, que es mi área de desempeño, sino en otras áreas, incluyendo también lo que es la educación en salud, ¿no? Entonces, es un tema que no me es ajeno, ¿verdad? Obviamente, pues los expertos disciplinares son ustedes, pero evidentemente los problemas del día de hoy, entre ellos los problemas del aprendizaje, no se resuelven desde una sola disciplina. Entonces, estamos seguros que con el concurso de todos, pues mejoraremos evidentemente nuestras habilidades, conocimientos, competencias. Yo soy un aprendiz más, ¿sí? La medida de lo posible he estado intentando estar pendiente de las otras sesiones, precisamente por eso, ¿no? Porque estamos en un proceso de aprendizaje. Aquí vengo a compartir unas experiencias, unos conocimientos, pero evidentemente no todo está escrito y menos en estas áreas en donde todos los días pues salen tecnologías, metodologías didácticas diferentes y que es difícil también estar a la par, ¿no? De ese desarrollo tan vertiginoso que hoy en día nos está avasallando. Bueno, vamos a compartir pantalla para empezar. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla compartida? Vale, perfecto. Sí, ingeniero, fíjate. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, hoy damos inicio al módulo 3, que hemos llamado... A ver, quitamos esto. Inteligencia artificial aplicada a la educación en salud. Yo seré su orientador durante estas 3 sesiones, 2 horitas cada fin de semana. Bueno, hoy vamos a hablar, le hemos llamado fundamentos de inteligencia artificial, pero en realidad lo que hoy estamos llamando inteligencia artificial tiene un apellido, ¿no? Que es inteligencia artificial generativa. Por eso lo he puesto ahí en un color como que casi no se alcanza a ver, casi no se alcanza a distinguir, porque esa palabra aparece o desaparece a veces inconscientemente o a veces muy conscientemente, ¿verdad? Pero en nuestro ámbito, la mayor número de ocasiones en donde hablamos de inteligencia artificial, en realidad estamos haciendo alusión a un subconjunto, ¿sí? Que es la inteligencia artificial generativa. Bueno, ¿qué vamos a intentar hacer el día de hoy en esta sesión de estas 2 horitas? Que es básicamente comprender qué son, ¿sí? Y cómo funcionan lo que hemos llamado aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Digamos, ese es mi objetivo del día de hoy, ¿no? En función de que muchos de nosotros hemos entrado a utilizar estas aplicaciones, pero sin comprender cómo funcionan, ¿verdad? Y de ahí poder entender, comprender mejor cuáles son sus fortalezas como parte del proceso de enseñanza y los procesos de aprendizaje, pero que también, pues, tiene unos riesgos, unas limitaciones y unas consideraciones de uso responsable, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿no? Digamos que es un propósito para mí muy simple, muy sencillo, pero pues yo intentaré, al menos como orientador de este módulo, estar, estaría muy contento, ¿verdad? Si definitivamente logro en ustedes esa parte. Bueno, entonces vamos a arrancar con un pequeño ejercicio, entonces por favor escanean el código QR que está ahí. Si tienen dificultades con el código, abren un menti.com con el código 15244020.
Durante toda la sesión vamos a estar haciendo algunas interacciones a través del Menti, entonces les recomiendo estar con una pestaña alterna, ¿verdad? Abierta con el Menti, o como les había indicado en un mensaje anterior, pues quien pueda hacerlo en un dispositivo diferente, quien esté pendiente de la presentación, pues puede hacerlo de esa manera, ¿vale? Vamos a dar un minutico mientras nos conectamos. Bueno, voy a abrir por acá creo que lo tengo por acá, el Menti. Iniciamos presentación. Vale. Muy bien. Tenemos 12 personas conectadas. Ingeniero, le pregunto, o sea, cuando uno ya escanea y le coloca el código, ¿queda en la pantalla el mismo código o lo redirecciona hacia otra página? Tanto el QR como el código apuntan a la misma página, que es el Menti que vamos a hacer, ¿verdad? Que es este que está acá. Es que el mío se queda quietico, le voy a mostrar. Ah, es que sí, pero todavía no lo hemos... Ah, bueno. Todavía no lo he iniciado. Listo. Vale. 14 conectados. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Bueno. Entonces, primera pregunta, ¿qué aplicaciones de IA, inteligencia artificial, verdad, usan? Vamos, 9 de 15. Vamos a formar esa nube de palabras que nos proporciona una idea pues, sobre el imaginario, y no tanto el imaginario, sino en este caso sobre la realidad de qué herramientas nosotros usamos, ¿verdad? En nuestro ámbito laboral. En la encuesta que hice, que envié, a quienes la respondieron, pues la gran mayoría son personal de salud que también trabaja en docencia, ¿verdad? Entonces, eso se refleja en cierta forma en esas herramientas que nosotros usamos. Entonces, la nube que ya está tomando forma, pues presenta unas herramientas que básicamente son las que nosotros conocemos a diario, ¿no? Entonces, Notebook, obviamente, una herramienta de Google muy poderosa, para mi gusto, desde la perspectiva de la utilidad que yo le doy a ese tipo de herramientas, es la más poderosa. Desde el proyecto de cualificación profesional nos hemos preocupado por tener un proceso inicial de capacitación alrededor de ilustrar los servicios del instrumento, ¿verdad? Y posteriormente pues ya vamos a intentar ir un paso más allá, que es ya enfocarlo desde un punto de vista pedagógico. Entonces, está Notebook, está Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, está ChatGPT. Toda esta revolución, ¿verdad?, de inteligencia artificial generativa comenzó por ChatGPT en realidad. Sí, y por eso hay su presencia. Entonces, esos tres son los más representativos. No estamos descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Estamos usando lo que en el mundo usan en nuestros campos de trabajo, de investigación. Pero hay otras aplicaciones, ¿no? Perplexity, que es un primo hermano de Notebook. Está Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft. Otras que vemos por ahí, OpenAI Notebook, DeepSeek, Cloud, Elisight. Bueno. Ahora veremos algunas de estas herramientas, ¿verdad? En algunos otros ejercicios que vamos a hacer. Me perdonan, por ejemplo, yo Cloud le he utilizado muy poco, ¿sí? Muy poco, pero es una herramienta que me he hecho el propósito de conocerla más a profundidad, ¿verdad? En función del potencial que puede tener.
Elisight no la conozco, es decir, no he trabajado con ella, entonces me perdonan, ¿verdad?, si no puedo hablar directamente de algunas herramientas que ustedes utilizan. En este campo hay tantas herramientas, insisto, que es muy difícil ponerse a la par de todo lo que existe en este mundo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿para qué usas las herramientas de inteligencia artificial? Aquí pueden escribir los textos que quieran, ¿verdad? Intentemos ser resumidos. Los textos que escriban pues van a desplegar en pantalla y quedan como una evidencia también de las formas en las cuales nosotros interactuamos con las herramientas de inteligencia artificial y miraremos esa diversidad enorme, ¿verdad?, de posibilidades que ellas nos están dando y pues evidentemente de ahí viene la importancia que estas herramientas están teniendo, ¿no? Están volviendo parte de nuestra vida diaria, parte de nuestra vida cotidiana y no solamente desde lo profesional, ¿no?, sino también pues desde lo personal. Bueno, análisis de normas, consultas, redactar, producir, investigar y crear, aprovechar el tiempo, sistematizar tareas, para presentaciones, resúmenes, infografías, videos, buscar evidencia, mejorar notas de historia clínica, principalmente para estudiar e investigar, crear imágenes, infografías, agrupar varios documentos, integrar información, para mejorar la redacción, resumir, consultar, hacer ayudas audiovisuales, apoyo en investigación, para resumir información científica, para generar bancos de preguntas para evaluaciones, análisis de bromas, consultar, optimizar tareas, crear infografías. Aquí sí tengo que preguntar, el que escribió análisis de bromas, ¿qué quiso decir? Que nos deje ahí la explicación en el chat. Bueno, miren, son muy diversos, ¿no?, las formas en las cuales nosotros utilizamos la inteligencia artificial generativa. Volvemos por ahí, ¿no? Entonces están los usos básicos, que es, por ejemplo, consulta, hacer búsquedas. Yo en realidad comencé a utilizar inteligencia artificial de esa forma, o sea, yo reemplazando a un buscador en Internet. ¿Ya? En lugar de preguntarle a Google, en lugar de preguntarle a Bing, a otros que hay, pues le preguntaba a la inteligencia artificial a manera de buscar dentro de una gran enciclopedia digital, ¿verdad?, que está en Internet. Entonces yo empecé simplemente por ahí. Después me di cuenta que la inteligencia artificial podía hacer muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, como están acá, pueden hacer presentaciones, puede hacer infografías, puede crear imágenes, me ayuda con los recursos educativos de mis estudiantes, me ayuda a diseñar actividades de aprendizaje. Entonces, comenzamos a ver un aspecto más amplio, un espectro más importante acerca de ese tipo de actividades, la ayuda que le da el profesor y sobre todo el tiempo que le ahorra en hacer lo mismo sin ese tipo de herramientas. En mi caso quizás ese fue el principal impacto, ¿no? Pero no solamente lo podemos utilizar para la educación, en nuestros procesos, ¿no? Está los temas de búsquedas bibliográficas ya con un poco más de sentido bibliométrico, más estados del arte, construcción de estados del conocimiento, ¿sí? Pues, también en investigación la podemos utilizar perfectamente para leer grandes cantidades de documentos. ¿Sí? Yo siempre he contado una historia, me pusieron una asignatura nueva, un semestre, el libro que especifica la norma eran 900 páginas, pues obviamente me lo leí, ¿no? Pero lo primero que hice fue dárselo a la inteligencia artificial que me ayuda a resumir, a disgregar, a organizar, pues fue mucho más fácil para mí estar atento al contenido actualizado porque fue una norma que había salido muy recientemente y a partir de ahí entonces sí ya ir al libro cuando necesitaba una información mucho más específica. Entonces, ese tipo de
de valor en las herramientas de inteligencia artificial es lo que uno aprecia, ¿verdad? Como docente. Bueno, entonces salgamos, volvamos a nuestra presentación. Dejen ahí el Menti, ¿verdad? En una pestañita o en su móvil, porque lo vamos a utilizar en otras herramientas. Ah, bueno, siguen las preguntas. Esta es interesante. Bueno, alguien que me diga cómo se llama el Papa. El Papa del Vaticano, ¿no? ¿Cómo se llama? Robert Provost. Muy bien. Pero entonces, por favor, pregúntenle a su inteligencia artificial favorita, el prompt como aparece ahí. Dice, sin conectarte a internet, dime cómo se llama el Papa. Y me escriben ahí su respuesta. Bueno, aquí me salió un experimento, digamos, diferente a lo que yo esperaba. Cuando yo hice este experimento con las inteligencias artificiales, con las que yo uso, las básicas, ¿verdad? ChatGPT, DeepSeek, por ejemplo, Copilot. Si le pregunto cómo se llama el Papa, ellos hacen una búsqueda y pues me responden básicamente como está ahí, ¿no? Robert Prevost, me disculpan, no sé la pronunciación, muchos lo pronuncian diferente, ¿verdad? Yo lo voy a pronunciar así como está, o el Papa León XIV, ¿no? El nombre que se puso hace un año. Pero si le hago la pregunta, como está ahí, escrita, sin conectarte a internet, dime cómo se llama el Papa, las inteligencias artificiales me respondían Jorge Mario Bergoglio, ¿sí? Jorge Mario Bergoglio. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué una inteligencia artificial, por qué una inteligencia artificial me da un nombre evidentemente que no es correcta, ¿no? ¿Alguien podría darme una explicación? Porque no se ha actualizado, o sea, se quedó en el Papa anterior. ¿Y por qué se quedó en el Papa anterior? Porque pues con todo su ¿cómo se dice? Bueno, con Pontificado. todo su pontificado, exactamente, hizo más cosas, entonces se encuentran más datos de él en internet, dónde viajó, qué hizo. En cambio, ahorita, pues con el actual Papa apenas está empezando, entonces de pronto falta todavía cargar más información en redes, en internet, o no tienen acceso todavía a la red del Vaticano. No, profe, esa no es la respuesta. ¿Alguien sabe o cree saber por qué la diferencia
de la respuesta de la inteligencia artificial, en ese caso, en función de la pregunta. Entiendo que tienen fechas como fechas de cortes en las que se actualizan las bases de datos de las cuales se alimentan o con las que se entrenan. Vale, correcto. Muy bien, Paul. Esa es la respuesta. La inteligencia artificial, ahora como vamos a ver en unos momentos, puede ser entrenada con información, ¿verdad? Con datos. Y las versiones gratuitas que nosotros utilizamos, pues tienen una fecha de corte, que no sabemos cuál es esa fecha de corte, ¿sí? El caso de ChatGPT comenzó siendo octubre del 2020, después lo iban actualizando cada 6 meses, en algunos temas, no en todos. Entonces, dependiendo de la pregunta, ¿verdad? Y hasta hace poco estas herramientas no se conectaban a Internet para responderlas, pues respondían con lo que estaban entrenados. Entonces, Papa fue nombrado hace un año, precisamente. Entonces, esa pregunta me permite identificar a quien le hayan respondido, ¿verdad? Que fue el Papa, de que su base de datos con la cual fue entrenada es por lo menos anterior a un año, ¿no? Y es muy posible que sean mucho más. Puede ser que sea año y medio, 2 años y medio, incluso dependiendo del tema. Entonces, esa es la primera consideración que tenemos nosotros que tener. Las bases de datos con las cuales están entrenadas estas herramientas, pues tienen unas vigencias, ¿sí? Bueno, que sí pueden ser superadas, pues, por quien tiene las herramientas de pago o por las búsquedas que hacen en Internet. El tema es que las búsquedas que hacen en Internet no necesariamente son las mejores, ¿no? Entonces, en ocasiones me parece que la opción de que estas herramientas tienen de buscar a Internet es peor que la enfermedad, ¿no? Que es responder con una información que tiene cierta deficiencia. Vamos a hacer esta otra prueba. Escriban este prompt en su inteligencia artificial favorita. Escribe un número aleatorio entre 1 y 10. Y por favor, intente escribirlo de esa forma. Escribe un número aleatorio entre 1 y 100. Y vamos a ver qué respuestas hay. Ajá, bueno, este sí salió, ¿no? El Papa León XIV no salió, pero este sí salió. ¿Qué pasó ahí? En primer lugar, estamos pidiendo un número aleatorio entre 1 y 100, ¿no? Es un rango bastante grande, ¿no? Entonces, si son 15 personas las que respondieron, debería, pues si fuera en verdad un proceso aleatorio, que hubieran 15 o 14 números diferentes, ¿no? Pero vemos ahí solamente 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasó ahí?
Ahora, los mejores estadísticos que hay en la Universidad del Cauca están en la Facultad de Salud. ¿Qué, qué nos dicen ustedes de esta prueba? Buenos días, profe. ¿Estará relacionada con el tipo de inteligencia que se usó? Puede ser, ¿no? Es decir, Eh, que aquellos que usaron por decirte, los que usaron Gemini les salió determinado número, los que usaron tal otra, puede ser, es una de las probabilidades, ¿no? sí, claro, evidentemente el número que está ahí puede estar asociado, yo diría que no tanto al tipo de inteligencia artificial, porque se supone, ¿no? Que si yo pido un número aleatorio entre 1 y 100, pues la pregunta es muy sencilla, ¿no? La inteligencia artificial, independiente de cuál sea, pues debería escoger un número aleatoriamente, ¿verdad? Pero no es así. Hay muchos ejercicios como este, ¿verdad? Aquí solamente he hecho 2, pero hay muchos ejercicios interesantes sobre preguntas que le podemos hacer a la inteligencia artificial generativa que nos ilustra un poco cómo ellas pueden funcionar por dentro. Sí, ya lo veremos más adelante. Uno de los problemas de la inteligencia artificial es que en realidad no sabemos muy bien cómo ellas funcionan, ¿sí? Y eso es, pues, terrible, ¿verdad? Eso es terrible, pero pues igualmente lo mismo podemos decir de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Todavía hay muchos temas alrededor del sistema neurológico que no conocemos, ¿no? Y no sabemos cómo funciona la conciencia, por ejemplo. Entonces, de hecho hay algunas inteligencias artificiales que cuando uno las utiliza, ya colocan dentro de sus condiciones de uso de que uno no va a utilizarlo, no va a hacerle preguntas, ¿verdad? Como para intentar entender cómo funciona, porque digamos que eso es un secreto que tienen los creadores de las herramientas, ¿verdad? Aquí lo que yo quiero ilustrar con este ejercicio es que no necesariamente, ¿verdad? La inteligencia artificial funciona como nosotros pensamos, ¿sí? Si yo le pido un número aleatorio entre 1 y 100, pues deberían haber 15 números diferentes, insisto, ¿no? Entonces miren que los procesos, ¿sí? Alrededor de las respuestas que generan, ¿sí? No necesariamente, ¿verdad? Pueden estar acordes a lo que nuestro raciocinio convencional, pues así lo entendería. Y es un tema, insisto, que también pues debemos tener en cuenta. Bueno, entonces volvamos a nuestra presentación, a ver por dónde íbamos. Uy, se me desapareció el mouse. No, entonces hagámoslo así. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esto. Inteligencia artificial, pues ya sabemos, ¿verdad? Hay muchas definiciones de inteligencia artificial, como les puse ahí en un documento que quedó en el Classroom, desde el año 1950 comienza a hablarse. Miren que los computadores aparecieron una década antes, ¿no? Entonces, prácticamente desde el mismo inicio de la computación, entendida la computación como la capacidad de desarrollar máquinas que procesan información a través de procesos electromecánicos, pues se ha creado como esa idea, ¿verdad? De que ellos pueden intentar replicar los procesos cognitivos, metacognitivos, ¿sí? Del cerebro humano. Del cerebro humano. Inteligencia artificial no es nueva, insisto, llevamos hablando de eso más de 70 años, pero solamente en los últimos años es que ha llegado el boom, ¿verdad?, a la sociedad, por así decirlo. En este libro, la definición de inteligencia artificial, Main Capabilities and Scientific Disciplines, del año 2019, da esta definición y la voy a leer, ¿no?, porque es una definición. Dice: los sistemas de inteligencia artificial son sistemas software y posiblemente también hardware, diseñados por humanos que, ante un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital, percibiendo su entorno a través de la adquisición de datos, interpretando los datos estructurados o no estructurados recogidos, razonando sobre el conocimiento
o procesando la información derivada de estos datos y decidiendo las mejores acciones a tomar para alcanzar el objetivo dado. Bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Mayoritariamente en nuestros casos son sistemas de software, entonces son algoritmos, ¿sí? Y son unos algoritmos que por lo tanto pues interpretan órdenes. Lo hacen de una forma un poco diferente a los algoritmos tradicionales, ¿no? Sí, pero hay un proceso claro, que es, se nutren de datos, ¿sí? Esos datos pueden estar estructurados o no estructurados, ahora los veremos. Hay un análisis de esa información a través del cual ellos intentan descubrir patrones, ¿verdad? Y a eso que nosotros llamamos entrenamiento, ellos dan una respuesta a la orden que nosotros le damos. Y eso obviamente es pues, para alcanzar un objetivo que depende de lo que quiera la persona que lo está usando, ¿verdad? Básicamente, ahí está todo el proceso de la inteligencia artificial que ahora lo veremos más en detalle, ¿sí? La definición incluye ahí un elemento interesante que es también pueden ser hardware, ¿no? O sea, no solamente la inteligencia artificial pueden ser programas de computador, o sea, algoritmos, sino que también pueden ser construcciones físicas que responden de la misma manera. Y esta cuestión es interesante porque si nosotros logramos hacer, bueno, o si el desarrollo tecnológico logra hacer lo mismo con hardware que lo que estamos haciendo con el software, pues van a ser herramientas mucho más potentes, mucho más poderosas, con una capacidad de procesamiento pues inimaginable, con una capacidad de respuesta inimaginable. Y si ya estamos abrumados simplemente por lo que estamos haciendo con el software, pues cuando llegue la inteligencia artificial basada en hardware y en computación cuántica, pues todavía va a ser más impresionante lo que nosotros podamos hacer con ella, ¿verdad? Bueno, habíamos hablado de que inteligencia artificial se habla del concepto desde hace 70 años, ¿verdad? Pero de inteligencia artificial generativa hablamos desde octubre del año 2022 cuando liberaron ChatGPT, ¿verdad? En su versión 3.5. Nosotros estamos en realidad llenos de aplicaciones de inteligencia artificial, salvo que no somos pues conscientes, ¿sí? Salvo que no somos conscientes. Aquí hay algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, la interfaz que tenemos aquí a la izquierda arriba, es una interfaz de YouTube, una captura de pantalla viejita, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingresamos a estas aplicaciones, que lo mismo ocurre con Netflix, que lo mismo ocurre con otras aplicaciones, nos aparecen unas recomendaciones, ¿sí? Entonces entro a YouTube y YouTube me dice, ve, acá hay una promoción de la TAM de vuelos, por acá hay un curso de Python, hay unas partidas de ajedrez, acá hay una conferencia en educación, acá hay algo de astronomía, acá hay el tráiler de una película, bueno, etcétera. O sea, me está insinuando que vea estos contenidos. Y estos contenidos, pues, están, sí, insinuando que consuma contenidos, pero no es una recomendación al azar, ¿no? No es una recomendación al azar. Están recomendando esto porque sabe que a mí me gusta viajar, porque sabe que yo hago algo de programación, porque me gusta el ajedrez, porque soy del mundo de la educación, porque me gusta la astronomía, porque me gustan las películas live action, bueno, etcétera, ¿no? O sea, en este caso YouTube tiene un perfil de mi persona como consumidor, ¿verdad? Y en función de lo que yo he consumido antes o en función de lo que consumen personas con un perfil parecido al mío, me recomiendan contenidos. ¿Sí? Entonces, eso son algoritmos de inteligencia artificial, ¿verdad? Los vemos todo el día y no somos conscientes de eso. La navegación inteligente ocurre lo mismo cuando abrimos un Waze, cuando abrimos un Maps, cuando programamos una ruta, cuando vemos el tráfico, cuando nos recomiendan unas rutas alternativas, etcétera. Todo eso es inteligencia artificial. Reconocimiento facial, cuando le decimos a nuestros celulares desbloquéese con mi rostro, ¿sí? Esa parte de caracterizar los patrones, etcétera. Eso es inteligencia artificial. Cuando acudimos a una herramienta, por ejemplo, para hacer una traducción de un documento, DeepL, por ejemplo, eso por dentro es inteligencia artificial, perdón. Finalmente, cuando usamos nuestro correo electrónico y a nuestra bandeja llega mayoritariamente correo, pues, que corresponde, ¿no? Cuando yo soy un destinatario identificado, pero vamos a una carpeta de spam donde está llena de basura, etcétera. Esa clasificación de cuáles son los mensajes que sí son para mí, ¿verdad? Y cuáles son spam, y
y esa clasificación la hace automática nuestros gestores de correo electrónico, también lo hacen a través de algoritmos de aprendizaje, ¿verdad? Muchos de ellos pues asociados a inteligencia artificial. Entonces, aquí hay una muestra de 5 aplicaciones de la vida cotidiana y hay muchísimas más en donde pues está más que visto que nuestra vida está ya permeada por inteligencia artificial, pero solamente venimos hablando después de pandemia, ¿verdad? De inteligencia artificial generativa. Bueno, este señor es Alan Turing, ¿verdad? Quien habló de inteligencia artificial, la famosa prueba de Turing, que yo creo que ya la están cumpliendo las herramientas actuales. Él decía que podemos hablar de inteligencia artificial cuando al interactuar una persona con una aplicación de software no sabe distinguir en sus respuestas si está hablando con una máquina o con una persona, ¿verdad? Es la famosa prueba de Turing que durante 60 años fue suficientemente, no fue suficientemente rebatida por distintos tipos de aplicaciones, pero con inteligencia artificial está llegando a ese punto, ¿no? Uno conversa con una inteligencia artificial y en realidad es como si estuviera conversando con una persona. Bueno, necesitamos datos. Lo más importante de la inteligencia artificial son los datos. Esto se procesa con distintos tipos de algoritmos y necesitamos capacidad computacional, ¿verdad? Porque los datos son muchísimos, los algoritmos son muy complejos y tenemos miles de millones de personas intentando acceder a ellos simultáneamente. Entonces necesitamos capacidad computacional y eso tiene ciertas implicaciones, por ejemplo, en el uso de dispositivos, por ejemplo, en el consumo energético, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se entrenan este tipo de herramientas? Hay también muchas formas de entrenarse. Hay algo que se llama el aprendizaje supervisado, y es que de estos datos que estamos aquí, le decimos a la inteligencia artificial, ante estos datos, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, unos datos de un diagnóstico de unos pacientes, pues hombre, si tiene fiebre, si le duele el abdomen, pues, ¿qué puede ser eso? Pues una apendicitis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es el famoso aprendizaje supervisado. O puede haber un aprendizaje no supervisado, y es, le damos los datos brutos a la inteligencia artificial, y ellos encuentran patrones dentro de esos datos, ¿sí? Entonces, como hay muchos datos de cuáles son el diagnóstico, perdón, bueno, las variables que tenemos en cuenta y cuál es el diagnóstico, él va asociando, o sea, sin necesidad de que nosotros le digamos esto y esto es apendicitis, ¿sí? O esto es esquizofrenia, en función de esos datos, él va aprendiendo. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad?, que necesitamos calidad en los datos. Y hay otras cosas más complejas, más profundas, ¿no? Muchas veces se hacen combinaciones entre ellas para irle corrigiendo a la inteligencia artificial en función de cómo él va aprendiendo, ¿no? Puede encontrar sus patrones, pero uno le puede decir, sí, mira, aquí sí, pero acá no, pero aquí tal vez, entonces, por refuerzo, o otras técnicas de aprendizaje profundo que ya son mucho más complejas. Bueno, el tema de las herramientas que nosotros utilizamos, técnicamente, utilizan algo que se llama modelos grandes del lenguaje, ¿no? Por sus siglas en inglés, modelos grandes del lenguaje. Entonces, todos estos, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, ¿sí? En realidad son, técnicamente, ¿verdad? Se llaman así, modelos grandes del lenguaje. Como su nombre lo indica, ellos están entrenados para interactuar con los humanos a nivel de eso que nosotros hemos inventado, ¿verdad?, para nuestra comunicación. Los lenguajes escritos, los idiomas, el mundo gráfico, ¿sí? Digamos que así nacieron, pero resulta que se volvieron tan poderosos que se utilizan para muchas otras cosas. Por ejemplo, mi compañero del departamento, el doctor Oscar Caicedo, él utiliza los LLM, los grandes modelos de lenguaje, para gestionar el tráfico inteligente en redes de Internet, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso con el lenguaje? ¿Qué tiene que ver eso con la comunicación? Absolutamente nada. Pero la lógica con la cual operan estos sistemas puede ser entrenada de tal forma que lo puede aplicar perfectamente a ese campo, ¿no? Entonces, digamos que así es el poder de este tipo de
de sistemas. Me perdonan, aquí pues hay muchas cosas de, esas, de lo que ustedes ven en la presentación que están hechas con inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Pero no he podido generar el gráfico que explique exactamente cómo funciona el LLM, ¿sí? Entonces voy a estar saltando de una diapositiva a otra porque pues he sido incapaz, ¿verdad? Por más que he intentado, llevo en esto más de 3 semanas trabajando en esto y no estoy contento con la gráfica que intenta explicar cómo funciona un sistema, ¿verdad? Porque es muy complejo a todas estas. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, pues sí voy a estar saltando de una diapositiva a otra, ¿verdad? En función de qué vamos a hablar. Entonces, aquí está representado parte del proceso, ¿sí? Y es que estas aplicaciones, el modelo grande del lenguaje tiene que estar entrenado, ¿verdad? Entonces, empezamos con los datos. Yo no creo, ¿verdad? Muchos lo dicen así, pero yo no creo que los LM están entrenados con lo que hay en Internet. Yo lo dudo mucho, ¿verdad? En primer lugar porque en Internet hay muchísima información, demasiada información, pero también hay mucha información basura, ¿sí? Entonces yo no me puedo arriesgar a entrenar un modelo con información que sea falsa, ¿sí? Entonces tiene que haber un proceso de curación de la información con la cual están entrenados estos modelos de grandes modelos del lenguaje, ¿verdad? Pero, evidentemente, si no hay datos, pues ellos no van a tener cómo construir su base de conocimiento. Entonces, partimos de ahí. Seleccionamos, eso sí, una gran cantidad de documentos con la cual, ¿verdad?, nutrimos a los grandes modelos del lenguaje. Y ellos comienzan a hacer análisis, vamos a hablar aquí de los textuales, que es como los más fáciles, tipo ChatGPT, tipo Gemini, o sea, al que originalmente le hacíamos una pregunta por texto y él nos respondía con un texto, ¿sí? Entonces ellos comienzan a analizar toda esa información línea por línea, ¿sí?, de texto e incluso descomponiendo las palabras, ¿sí? Comienza a hacer un análisis palabra, es decir, párrafo por párrafo, frase por frase, palabra por palabra, en algunos casos incluso hasta descompone la palabra, ¿verdad? Y comienza a crear relaciones, ¿sí? Comienza a crear relaciones estadísticas en función de esos textos con lo que le hemos proveído. Por ejemplo, y esto es lo interesante, ¿no? Si aparece la palabra electrocardiografía o electrocardiografía, él la descompone, ¿no? Entonces ella sabe que electricidad, cardio el corazón y grafía el gráfico, ¿no? Entonces, digamos que es más rico poder relacionar cada una de estas palabras con otras que aparezcan en la frase, en el párrafo, que teniendo una sola. Entonces, ese es digamos que uno de los secretos de lo que se llama el preentrenamiento. Bueno, con toda esa información, los LLM construyen algo que se llama la galaxia de conceptos. Esto a mí me parece muy importante entender por qué, o saberlo, porque aquí nos permite entender muchas de las cosas que a continuación vamos a hacer con nuestras aplicaciones, ¿sí? Y es que como ellos ya tienen mucha información, pero cuando digo mucha es muchísima, la han analizado línea por línea, palabra por palabra, e incluso hasta descompone palabras, comienza a crear unas relaciones, ¿sí?, entre esos conceptos, ¿sí?, en un espacio multidimensional. Aquí pues la gráfica intenta ser tridimensional, pero en realidad pues la matemática me permite tener múltiples dimensiones, ¿verdad? Y están asociadas, ¿verdad?, a lo que son pues los significados. Entonces, en estos mapas, por ejemplo, la información que es en salud, que es en ginecología, estarán pues en un sitio, ¿verdad?, que van a estar cerca, por ejemplo, de los conceptos de lo que es medicina interna, ¿verdad?, pero que van a estar muy lejos de unos conceptos que, qué sé yo, en construcción, ¿sí? Entonces, estos espacios multidimensionales asocian conceptos que están relacionados, ¿verdad?, en función pues de sus significados.
Y esa es la base que estos modelos utilizan, ¿verdad? Para después construir unas respuestas. Entonces, todo esto es un trabajo estadístico, ¿sí? Estadístico. El LLM en realidad no comprende, él no sabe, él no entiende. Él simplemente en función de los datos que él ha analizado a la entrada, construye estas bases multidimensionales de información, la galaxia semántica, el mapa galáctico que llaman, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, en función de una orden, ¿sí? Que es el prompt, pues él comienza a predecir cuál es la respuesta, ¿verdad? En función de ese mapa que él ha construido. Entonces, vamos a ver por acá. Eso. Bueno, este es un ejemplo un ejemplo en salud. Me perdonan los errores de digitación, ¿verdad? Pero esto es hecho con, fue Gemini. Algunas cositas todavía me las pone mal escritas, pero en realidad entendemos el sentido, ¿verdad? Entendemos el sentido. Entonces, miren, vamos aquí a la pregunta 3. ¿Cómo procesa una pregunta? Entonces, nosotros interactuamos con las inteligencias artificiales a través de algo que le llamamos el prompt, ¿verdad? Que es la instrucción, ¿sí? Es la instrucción. Entonces, él analiza la instrucción, ¿sí? Comienza a darle pesos a las palabras, ¿no? Es decir, en esta palabra, por ejemplo, obviamente paciente, fiebre, dolor, abdominal, pues tendrá más importancia que con o con i, ¿no? Con esas preposiciones. Entonces él le da unos pesos a las palabras y comienza a buscar relaciones, ¿sí? Entonces, en cierta forma intenta entender cuál es la intención de nosotros con la pregunta, ¿verdad? Y entonces él comienza a construir una respuesta palabra por palabra, según su estadística, ¿verdad? Según ese mapa galáctico que hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces él ya ha construido una red de conceptos en donde si él analiza fiebre y dolor abdominal, pues esto va a estar asociado, por ejemplo, con una apendicitis, con una infección gastrointestinal, bueno, etcétera, ¿sí? Pero aquí viene lo interesante, que es el LLM en realidad no entiende esto, ¿sí? Él no lo conoce, él no lo sabe, ¿sí? Él simplemente está haciendo una predicción palabra por palabra, ¿sí? De cuál es la palabra más probable que aparezca en función de cómo ha sido su entrenamiento, ¿sí? Es por esto que se dice, ¿verdad? Que no puede ser utilizado para hacer diagnósticos. Puede ser una recomendación, pero al final el diagnóstico lo hace un humano, ¿sí? No podemos delegar la responsabilidad, ¿verdad?, en la inteligencia artificial, porque ellos simplemente están haciendo un ejercicio estadístico. No tiene experiencia clínica real, ¿verdad? No conoce el contexto. Entonces, pues en realidad, en otras palabras, no sabe lo que hace, ¿sí? No sabe lo que hace. Simplemente responde con una estadística en función de cómo ha sido entrenado. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿puede equivocarse con seguridad? Como dice por acá. Sí, claro. Uf, puede equivocarse. Sí, puede equivocarse. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, mi Copilot no me gusta, ¿no? Cuando surgió este boom de las aplicaciones, yo empecé por ChatGPT, ¿verdad? Después me pasé bueno, comencé a utilizar Gemini, bien hasta ahí. Comencé a utilizar Copilot, pero el Copilot se equivocaba bastante, ¿sí? El Copilot se equivocaba bastante y yo lo dejé de utilizar. Entonces, yo no sé si en ese tiempo ha mejorado, bueno, etcétera, pero yo me quedé con ChatGPT, me quedé con Gemini, con DeepSeek para algunas otras cosas. Pero por esas equivocaciones que yo le pescaba con mucha facilidad al Copilot al comienzo, yo dejé de utilizarlo, ¿sí? Estos errores son errores, sí, hay que llamarlos así. Pero, ¿quién me dice cómo le llaman a los errores en el mundo de la inteligencia artificial? ¿Qué expresión utilizan? ¿Alucinaciones? Una alucinación, correcto, ¿verdad?
Entonces le han puesto un nombre muy bonito y decir, la inteligencia artificial alucina, ¿sí? ¿Cuándo una inteligencia artificial alucina? Pues básicamente cuando no tiene suficientes datos de entrada, ¿verdad? O no ha sido bien entrenado. Recordemos cuando hablábamos de los procesos de entrenamiento, ¿sí? Que hay unos en donde un humano, digamos que en cierta forma le corrige cuáles son los patrones que está detectando, ¿sí? Entonces, los sistemas pueden equivocarse perfectamente, tranquilamente pueden equivocarse. Depende pues de su programación, dependen de su entrenamiento, dependen de los datos de entrada, ¿sí? Son errores, pero pues muchos le han puesto un nombre muy bonito, ¿no? Que es las alucinaciones, y ese nombre se quedó. Alguien dice fabulaciones, creo que es mejor el término en función de por qué ocurre el error, pero bueno, alucinaciones. Entonces, eso es algo que tenemos que tener nosotros conciencia, ¿verdad? De, de que es perfectamente posible, ¿sí? Que estos sistemas cometan errores, porque no están suficientemente bien entrenados, ¿no? Está aquí en el 1 donde dice, predigue la siguiente palabra más probable. Ahí hay un error, ¿verdad? Perfectamente. Y es un error evidente, pero ¿por qué no lo corrige? Pues porque todavía no está suficientemente bien entrenada la aplicación, ¿verdad? Para resolver estos errores, en teoría tan sencillos, ¿sí? Entonces, si vamos al punto 6, analogía para enseñar a los estudiantes. Lo voy a leer. Un LLM es como un estudiante que ha memorizado millones de historias clínicas y guías. Y cuando le haces una pregunta, no analiza al paciente real, sino que responde con la combinación de palabras más probables. ¿Sí? Eso es cierto. Eso es cierto. Y es por eso una de las críticas que le hacen a las inteligencias artificiales es que ellas pues carecen de un contexto. ¿Sí? O pueden carecer de un contexto o pueden carecer del contexto que nosotros necesitamos. Nosotros bien entendemos, ¿verdad?, que la ciencia es universal, que el conocimiento es universal, ¿verdad? Eso que llamamos nosotros conocimiento, pero en realidad, pues hay muchas variables que pueden estar asociadas, ¿sí?, a esas situaciones. No necesariamente, ¿verdad?, la situación que estamos nosotros estudiando en un momento, pues es la que ha sido entregada en los datos de entrenamiento a los grandes modelos del lenguaje, ¿sí? Entonces es una crítica que se hace, que a eso se le llama el sesgo algorítmico, ¿sí? El sesgo algorítmico es, bueno, ¿cómo están entrenados estos sistemas? Entonces, si vamos a los sistemas de salud, pues cuáles son los datos con los cuales han sido entrenadas estas inteligencias. Pues muchos datos europeos, caucásicos, norteamericanos, ¿verdad? O asiáticos, pero, por ejemplo, no sabemos datos del contexto americano, datos del contexto africano, datos del contexto de países aislados, ¿verdad? Cómo esos datos están representados en esa información con la cual se ha entrenado un modelo del lenguaje. Entonces, esos son los temas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para entender muy bien cómo funcionan estas inteligencias artificiales y cómo entender el resultado, ¿verdad? Cómo entender el resultado. Ahora, estos sistemas se han vuelto mucho más complejos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, si la inteligencia artificial cree que no está suficientemente preparada, entrenada para el dato, que es el caso del ejemplo del Papa, él hace una búsqueda en Internet, ¿sí? Él hace una búsqueda en Internet como para intentar mejorar esa base de información que tiene para intentar dar una respuesta, ojalá más acertada, ¿sí? Pero, insisto, bueno, de pronto ahora los mecanismos están todavía incipientes, pero algunas pruebas que nosotros hemos hecho y que investigadores también han hecho, pues esas búsquedas no son las mejores, ¿no? Esas búsquedas no son las mejores y por lo tanto, pues estas respuestas que están asociadas a búsquedas, pues no necesariamente también son las mejores, ¿no? Son las mejores. Bueno, este ejemplo es interesante y yo les voy a compartir las diapositivas. Este ejemplo es hecho en
en el contexto de la salud, ¿verdad? ¿Cómo aprende un LLM? Pues revisa miles de casos clínicos, comienza a entender cuáles son los patrones que hay ahí, ¿verdad? Comienza a intentar después a predecir cuál es la palabra siguiente a un texto dado, en función de ese entrenamiento que ha tenido. Obviamente se va a equivocar muchas veces, para haber una persona que lo va corrigiendo, le va diciendo, esto aquí no, esto aquí sí, esto aquí no, y el modelo en cierta forma va aprendiendo de eso, o sea, él va corrigiendo su lógica de programación para acertarse a algo más que lo que ese, pues, que lo que él ha aprendido solo, ¿verdad? En función de lo que le está corrigiendo un tutor, ¿verdad? El mecanismo técnico se llama transformer, que eso es en realidad ese, ese, ese proceso que yo les decía, en el cual se pondera el valor, la importancia, la significancia de las palabras, ¿verdad? Porque eso le ayuda a construir mejor ese mapa, esa galaxia de conceptos, ¿sí? Entonces, con eso se construye para hacer conceptos. Hay representaciones matemáticas ahí, eso es pura matemática, pura estadística. En realidad no es muy compleja que digamos. Es compleja en el sentido en que hay que analizar grandes cantidades de información, pero la matemática que está ahí detrás de eso no es muy compleja, ¿verdad? Y de hecho eso facilita que un investigador con un mínimo de conocimiento pueda entrenar sus propios modelos, ¿verdad? Que eso es algo que yo creo que nosotros estamos en la universidad a puertas de hacerlo o con la obligación de hacerlo, ¿no? Que es crear nuestros propios modelos, ¿sí? O sea, si nos quejamos de que estos sistemas no están contextualizados, que no tienen datos representativos nuestros, bueno, entonces, ¿por qué no crear nuestros propios sistemas de inteligencia artificial que atiendan a la información que nosotros queramos darle, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión, insisto, no es muy compleja, pero que estamos pendientes de hacer porque podríamos mejorar, ¿verdad?, los resultados de esa aplicación en algunos contextos muy particulares, ¿sí? Muy particulares. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Listo. Entonces, vamos al Menti nuevamente. Vamos a responder esa pregunta. ¿En qué situaciones clínicas o educativas sería útil la inteligencia artificial generativa? Bueno, cuando hayan 6 respuestas, comenzamos a analizarlas y a desglosarlas, que esto es bastante interesante. Bueno, en el análisis fisiopatológicos, sí, digamos que eso es uno de los usos importantes que tienen estas herramientas, porque no nos digamos mentira, el trabajo que hacemos nosotros los humanos
eso que antes decíamos que las máquinas no lo pueden hacer, la inteligencia artificial generativa resulta que sí, ¿no? Que es los temas de entender patrones, comprender patrones. Entonces, no solamente los análisis fisiopatológicos, ¿no? Si el tema, por ejemplo, de una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética. Si nosotros entrenamos muy bien una inteligencia artificial, ellos pueden identificar esos patrones, ¿verdad? Que un especialista, que un subespecialista detecta cuando está analizando, ¿sí? Esta información. Son patrones, relaciones entre lo que encuentran en los datos. Entonces, estas herramientas pueden perfectamente y mucho más rápido que el humano identificar esos patrones. Pero insisto, no pueden dar el diagnóstico, ¿sí? No pueden dar el diagnóstico final porque no necesariamente tienen todo el contexto. Entonces, van a proporcionar una ayuda, una guía, una recomendación, un resultado mucho más rápido, ¿sí? Pero definitivamente es el humano quien debe dar el diagnóstico final, ¿no? Búsqueda y análisis de fuentes, herramientas como Notebook son muy buenas en eso, ¿no? Entonces, un prompt muy bien escrito ayuda a localizar fuentes confiables en Internet y no solamente la búsqueda, ¿no? Comienza a analizar los contenidos y después me ayuda perfectamente a visualizar resultados, resúmenes. Cuando digo visualizar, no solamente texto, ¿no? Ya han visto que Notebook hace videos, hace infografías, hace mapas mentales como está en la siguiente aporte. Entonces, son herramientas, insisto, muy poderosas en educación. El tema de los mapas mentales es interesante porque ahí se incluyen varias cosas, ¿no? O sea, los mapas mentales, pues, son una herramienta metacognitiva, entonces son muy útiles en los temas de ayuda al aprendizaje, pero también, por ejemplo, Notebook, Perplexity lo hace también, ayuda a generar categorías de análisis, ¿verdad? Cuando muestra o genera estos mapas. Entonces, son de muchísima utilidad cuando estamos elaborando procesos de investigación más o menos formales, procesos de documentación más o menos formales, pero lo que nosotros antes nos demorábamos 3, 4, 5, 6 meses haciendo estados del arte, elaborando estados de conocimiento, hoy en día, pues en un día, ¿verdad? Un día bien trabajadito, podemos de pronto no tener algo tan elaborado como eso que hacíamos nosotros cuando hacíamos maestría, doctorado, pero sí es una ayuda bastante importante en los temas de búsqueda y análisis de esa información. Consultas de información, estructura de algoritmos, información avanzada. Sí, de estas herramientas, y de hecho yo creo que en la tercera sesión vamos a hacer algo de eso, un experimento de eso. No solamente construyen imágenes, no solamente construyen audios, videos o texto, sino que también saben programar. Bueno, saben entre comillas. Tienen la capacidad de generar texto, ¿sí? Tipo algoritmo, que desarrollan implementaciones de software sin que nosotros necesariamente tengamos conocimientos de programación. Y eso es muy importante, ¿verdad? Muy importante, porque nosotros como docentes a veces tenemos una limitación y es que si queremos implementar pedagogías activas o metodologías de enseñanza-aprendizaje que van más allá de simple transmisión de algún tipo de contenidos, queremos abordar, por ejemplo, un modelo de aprendizaje experiencial, pues necesitamos en determinado momento del proceso trabajar con un tipo especial de contenido, ¿verdad? Que puede ser interactivo, que puede ser un simulador. Y muchas veces pues no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? No tenemos ni el dinero o la facilidad de poder conseguir un simulador físico, pero tampoco a veces de desarrollar un software que me simule eso a nivel de una aplicación. Pero los sistemas de inteligencia artificial generativo, o sea, son capaces de generar un código que haga esas aplicaciones. Entonces, con unos prompts muy bien pensados, muy bien escritos, con un conjunto de prompts muy bien elaborados, podemos nosotros tener un simulador, una aplicación básica
¿sí? Que me ayuden en los procesos de aprendizaje con nuestros estudiantes. Entonces es una aplicación muy, insisto, muy interesante, muy poderosa. Nosotros hemos empezado a explorar en ciertos campos, es algo que todavía tiene mucho por hacerse, pero digamos que al menos tenemos la alternativa, ¿no? O sea, hace algunos años, si no teníamos el simulador físico o el dinero para comprar una licencia con un simulador de software que son muy costosos, pues no podíamos llegar hasta allá, ¿no? Hoy en día al menos tenemos una alternativa para poder elaborar estos contenidos avanzados. Digamos, con los datos suficientes podría ayudar en la generación de propuestas de planes de cuidado en enfermería para determinados casos. Sí, claro. La información, insisto, ahí está. La información puede ayudar a generar recomendaciones, ¿verdad? En función de esos patrones con los que nosotros hemos entrenado. O sea, los planes de cuidado en enfermería, pues, existen, ¿verdad? Existen, tendrán sus variaciones dependiendo, insisto, del contexto, pero digamos, puede servir para dar recomendaciones alrededor de lo que son los cuidados, ¿no? Pero insisto, son recomendaciones. ¿Quién es el que finalmente tiene que avalar, aprobar, definir, corregir estos planes? Pues es el experto, que en este caso es pues, el enfermero. En el aprendizaje autónomo, como apoyo en agilizar procesos administrativos en el hospital. Aprendizaje autónomo, muy interesante, ¿sí? Muy interesante porque, no nos digamos mentiras, uno de los elementos importantes del aprendizaje y el autoaprendizaje son los contenidos, ¿sí? Muchas veces, pues, estamos limitados al acceso a los contenidos, ¿sí? El acceso a los contenidos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, me gustaba el ajedrez, entonces yo aprendí a jugar, pues bueno, alguien me enseñó los movimientos, pero aprender a jugar lo aprendí autónomamente, ¿no? Entonces yo tenía unos libros viejísimos, por allá de los años 40, de los años 50, con esos aprendí. Y era muy difícil tener acceso, pues en mi época, a buenos materiales. Ya cuando llegué acá a la universidad, comencé a tener acceso a otros tipos de materiales, pero igual tenía 7 años de atraso en los libros que yo podía conseguir respecto a lo que se podía conseguir en la realidad, ¿no? Entonces, pero digamos que existía esa posibilidad. Hoy en día no, hoy en día los contenidos están ahí en Internet, ¿verdad? Si están en Internet y la inteligencia artificial los puede organizar. Entonces, digamos que hoy en día ya no estamos limitados al acceso a los contenidos. En realidad hay otro tipo de limitaciones para esos procesos de aprendizaje continuo, ¿no? De aprendizaje para la vida, que todos nosotros tenemos, bien sea en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, o en cualquier cosa, ¿no? Cualquier tema que nosotros queramos y sintamos útiles para nuestros procesos. Bueno, y como apoyo en agilizar procesos administrativos en el hospital. El año pasado, bueno, el año pasado un poquito más tal vez, entonces tuvimos un STER se llama, Proyecto de Cualificación Profesoral. Los STER son videoforos con expertos. Entonces, tuvimos uno en Ciencias de la Salud, de pronto alguno de ustedes participó en ellos. Y tuvimos la grata oportunidad de invitar y aceptó el doctor Sendales, ¿verdad?, de la Cardio Infantil en Bogotá. Pues una de las preguntas que le hacíamos a él era cuál era el impacto en la clínica del uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la respuesta que él nos dio en ese videoforo era que lo que antes un proceso administrativo creo que era asociado a las cuentas por cobrar, ¿verdad?, dentro de la fundación de los servicios prestados, que antes podía demorarse mes y medio, con el uso de aplicaciones de inteligencia artificial podía reducirse hasta en 8 días, decía él, ¿no? O sea, que antes duraba 5 semanas, ahora duraba 1. Evidentemente, pues por la capacidad de cómputo que tienen estas aplicaciones, que superan pues en mucho las capacidades humanas. Vale, generar ideas creativas, innovadoras para intervenciones educativas. A mí eso sí que me ha servido bastante.
¿sí? Yo le digo a la inteligencia artificial, tengo este tema, le doy el contexto, que es el perfil de los estudiantes, el programa, el resultado de aprendizaje o el objetivo de aprendizaje. A veces le digo qué metodología quiero utilizar, ¿verdad? O qué modelo pedagógico, etcétera. Y dame ideas para una sesión de hora y media. Y pues comienza la inteligencia artificial a dar ideas que a uno nunca se le habían ocurrido, que uno nunca probó, ¿verdad? Entonces, como generadora de ideas creativas para diseñar actividades de aprendizaje es buenísimo, o sea, es impresionante. A mí es de las cosas que más me ha gustado, más me ha ayudado en nuestros procesos. Análisis de casos clínicos, bueno, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Es bastante parecido a análisis de reportes, a análisis documentales, pero pues pueden ser aplicaciones que sean específicas para eso, no dejarle a la inteligencia artificial general, por así decirlo, sino crear aplicaciones específicamente para esos casos, para hacer presentaciones más eficientes y que generen aprendizaje. Hay herramientas muy buenas, ¿verdad? Hay una que se llama Gamma, que ayuda a generar material tipo diapositiva, también muy bueno en el tema del diseño, muy bueno en el tema de la organización. Entonces ayudan mucho. Lo que yo antes me demoraba 4 horas en hacer unas diapositivas, por ejemplo, con Gamma, puedo estar demorando media hora, 1 hora. Uno valora siempre el tema de la agilidad en los procesos y el tiempo que le ahorra para desarrollar productos que sean de calidad, ¿no? Lo utilizamos para educación en salud, pues de eso se trata este módulo, para la generación de productos para la información en salud, ¿sí? Planteamiento de casos clínicos, eso es bastante interesante, ¿sí? O sea, una de las utilidades que le podemos dar a la inteligencia artificial es esa precisamente, ¿no? Es diseña un caso clínico para estudiarlo con nuestros estudiantes. Entonces, insisto, con el contexto adecuado, las respuestas que dan pueden ser muy buenas. Esto en Derecho lo hemos visto, hay una profesora que trabaja ese tema en Derecho, lo hace perfecto, ¿no? Entonces, también lo podemos utilizar nosotros en las ciencias de la salud. Para analizar múltiples datos al mismo tiempo, resaltando de paraclínicos diagnósticos diferenciales. Sí, insisto, aquí las inteligencias artificiales ya específicas, que no generales como las que nosotros utilizamos, las específicas pueden ser entrenadas con mayor nivel de detalle, ¿verdad? Precisamente para eso, no me genere un diagnóstico general, sino diagnósticos diferenciales. Bueno, ya ha demostrado leer mejor las radiografías y otros estudios de imágenes, son muy poderosas para descubrimiento de patrones gráficos, que era lo que antes los algoritmos no podían hacer. Generar cuestionarios de evaluaciones cumpliendo estándares. Ah, este es interesante, ¿sí? Es interesante. Es muy buena también generando preguntas, ¿sí? Generando evaluaciones. Pero más aún si nosotros le damos el estándar, ¿no? Entonces, hay muchas disciplinas que ya tienen estándares definidos para el desarrollo de muchas cosas, entre ellas evaluaciones, certificaciones, lo que quieran. Si el modelo no está entrenado en el estándar, pues esas evaluaciones pueden tener algún tipo de incoherencia, ¿verdad? De inconsistencia. Pero perfectamente yo le puedo dar el documento en donde está el estándar, ¿sí? Y decirle a la inteligencia artificial, en función de este estándar, genéreme cualquier cantidad de preguntas, genéreme la realimentación, etcétera. Y es muy bueno, ¿verdad? Entonces puede ser generando evaluaciones o puede ser generando un tutor virtual, ¿verdad? En el cual el estudiante se va a entrenar de una forma personalizada en función de ese estándar. Disculpa, me voy a quedar sin batería, voy a conectar el portátil, perdón un segundo. Vale, algunos de estos ejercicios los haremos en las siguientes sesiones. Ups. Perdón. Aquí estamos. Digamos por acá. Para especificar de manera mucho más clara los temas que se están trabajando, como el uso de infografías. Si nosotros vamos a los estilos y preferencias de aprendizaje, ¿verdad? La literatura, bueno, mucho en la literatura nos dicen
que los estudiantes o las personas no necesariamente aprendemos de la misma manera, ¿verdad? Sino que tenemos ciertas preferencias, que el más visual, que el más auditivo, que el kinestésico, que el inductivo, que el deductivo, etcétera. Trabajar con preferencias de aprendizaje tiene un problema, y es que para nosotros como docentes, ¿no? Y es que tenemos que generar tantos recursos de aprendizaje como tipos de preferencias o de estilos existan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si trabajamos con el modelo BAC, que es el visual, auditivo y kinestésico, pues tenemos que tener 3 tipos de contenido, o sea, para el que es más visual, para el que es más auditivo, o para el que le guste tocar, ¿no? O sea, actividades más prácticas. Hay una variación de ese modelo que es el BARC, ¿sí? Que es el visual, lo dividen en visual y lector. Entonces, claro, chévere, chévere, ¿no? Chévere tener 4 tipos de contenidos diferentes para cubrir todo el espectro de posibles preferencias de aprendizaje en ese modelo. Pero bueno, ¿quién se hace 4 recursos diferentes de lo mismo, ¿no? Entonces tendría que tener unos videos, tendría que tener unos podcasts, tendría que tener las conferencias de rigor, ¿verdad? Y además de eso, algo para el tema kinestésico, o sea, un simulador, un juego, etcétera. Pues en realidad no es práctico, ¿no? Para nosotros como docentes tener que generar todo ese tipo de actividades. Pero hoy con la inteligencia artificial generativa, ese problema ya no existe. Perfectamente, yo puedo decirle, este es el tema, y puedo decirle a la inteligencia artificial, genéreme el contenido para el estilo visual, genéreme el contenido para el estilo auditivo, genéreme el contenido para el estilo lector, y diseñeme un juego, un simulador o algo para el que es kinestésico, ¿sí? A mí me da la impresión, para los profesores que trabajamos o que tenemos inquietudes o que nos gusta trabajar con el tema de estilos de aprendizaje, con el tema preferencias de aprendizaje, con el tema diseño universal de aprendizaje, ahí sí ya no tenemos excusa, ¿sí? De aplicar esos principios y esos lineamientos, porque el trabajo duro que era tener una actividad o un contenido para cada estilo, ya lo podemos descargar en lo que es la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? La simulación clínica, pues, hace parte de lo que hemos hablado antes. O sea, en realidad, muchos temas están asociados a entenderlos mejor desde un punto de vista, ¿verdad? Más experiencial, ¿sí? Y todo lo que son los simuladores caben dentro de esa categoría. Para generar materiales de educación en salud para pacientes, miren qué interesante, ¿no? Si nosotros generamos muchas veces materiales educativos, pero para nuestros estudiantes, ¿no? Si no necesariamente para nuestros pacientes. Va lo mismo, ya no tenemos excusa, no, es que no tenía tiempo, no, la inteligencia artificial generativa puede hacerlo diferenciando, ¿no? Es decir, que no estamos haciendo algo para estudiantes, sino en realidad algo para nuestros pacientes. Permite crear ilustraciones personalizadas para conceptos abstractos, visualiza patologías de forma comprensible para el paciente. Miren también, qué bonito eso, ¿no? Qué bonita esa utilidad. Y es que muchas veces nosotros tenemos que darle información a los pacientes sobre algo, ¿no? A los acudientes, a los familiares sobre algo. ¿Cómo lo hacemos? Pues generalmente es el voz a voz, ¿no? Nos paramos, lo buscamos y le decimos qué pasó, cuál es el diagnóstico, qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? A mí siempre me ha pasado que muchas veces hablan en un lenguaje disciplinar que yo no lo entiendo, ¿sí? Yo no lo entiendo. Eso me pasaba con una odontóloga, ¿sí? Y obviamente al no entenderle, pues uno generalmente, o puede ser, uno no terminan por no hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, podemos acudir a este tipo de herramientas, ¿verdad? Para mejorar la comunicación con nuestros pacientes. Miren, qué bonito que resultó el ejercicio. Bueno. ¿Y qué podría salir mal? Ya preguntamos, ¿sí? Bueno, en qué situaciones podemos utilizar la inteligencia artificial generativa? Pero basta pregunta, ¿no? ¿Qué podría salir mal?
Bueno, lo mismo. Mientras van escribiendo, cuando tengamos 6, arrancamos el análisis. Cuando tengamos 6 participaciones. Vale, ya tenemos más de 6. Información sin evidencia científica. Sí, o sea, lo dije, ¿no? No sabemos cómo están entrenados los sistemas de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, no sabemos la información de base, si tiene evidencia científica o no. ¿Sí? Insisto, ese es el riesgo de las aplicaciones que ahora se conectan a Internet para responderle al usuario. ¿Sí? En Internet hay cualquier cantidad de basura, no sabemos con qué criterios están haciendo esas búsquedas. Lo que nos ha dicho la experiencia es que cada vez refinan mejor los procesos. ¿Sí? Esto sí. Pero tenemos que tener siempre, y eso sí, yo lo digo, y lo estoy viendo acá en las respuestas, tenemos que tener cierto nivel de desconfianza respecto a lo que nos arroja la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, es por eso que el peor error de nosotros como docentes, y también en el ámbito de la salud, en el trabajo, es copy y pegue de lo que diga la inteligencia artificial sin necesidad, sin haber hecho antes un análisis profundo de esas respuestas, ¿no? Entonces, confiarnos de lo que la inteligencia artificial nos dé y no verificarlo, efectivamente, ¿sí? Efectivamente. Insisto, cada vez mejora, ¿no? O sea, cuando salieron ChatGPT, nosotros hacíamos esa prueba, los experimentos que hacemos nosotros, ¿no? Haz un ensayo sobre tal tema y dame 5 autores, ¿sí? Y íbamos a verificar y en la medida de la mayoría de los casos, esos 5 autores eran inventados, ¿sí? Hoy en día no, hoy uno hace el mismo ejercicio y los artículos que referencia existen, son buenos, están en revistas indexadas, etc. Entonces ha ido mejorando el sistema, ¿no? Si la programación de la inteligencia artificial. No obstante, como ya lo hemos visto, en cualquier momento puede cometer un error y pues la inteligencia artificial no va a asumir, no tiene responsabilidad legal de sus respuestas, ¿verdad? La responsabilidad legal de lo que se haga con ellos es de la persona que está usándolo. La inteligencia artificial es todo menos inteligente, absolutamente de acuerdo. El nombre, yo lo he dicho en algunos escenarios, ¿no? A mí no me gusta la expresión inteligencia artificial, pero es el nombre que pegó, ¿sí? En la sociedad. Entonces, pues, todo el mundo estaba hablando de inteligencia artificial, pero ya vimos que no, el resultado no necesariamente es un razonamiento similar al humano, ¿verdad? O sea, responde por una programación y unas probabilidades estadísticas, ¿sí? A eso obedece la respuesta de la inteligencia artificial, no porque sea inteligente, ¿verdad? No porque sea inteligente. Fuentes inexistentes, yo esto lo puedo entender de varias formas. Una con los datos de entrenamiento, ¿verdad? Insisto, si vamos a la inteligencia artificial generativa que nosotros conocemos, pues los datos estarán muy enfocados hacia el mundo occidental, pues, y sobre todo de los países del primer mundo, pero ya de los nuestros, o ni qué decir de los africanos, pues será una información mucho menos presente, ¿no? Entonces ahí siempre va a haber un sesgo a lo que nosotros llamamos cultura occidental. Si vamos a DeepSeek, me imagino yo, ¿verdad? Que tenga un entrenamiento un poco diferente y unos datos de origen asiático, por ejemplo, en su origen, que puede tener otro tipo de sesgos, ¿no? Alucinaciones, ya sabemos, entonces los errores que comete la inteligencia artificial generativa no está exento de cometer errores, le llamamos alucinaciones, pero son errores. Disminución del pensamiento crítico. Y esto en educación sí que es un problema grande, ¿sí? Y es que incluso a veces nosotros como docentes no hemos tenido en cuenta esa cuestión, ¿no? Y es la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué la educación? El año pasado trajimos una mexicana, ¿sí? Que nos dio unas conferencias precisamente en estos temas, ¿verdad? De educación y pensamiento crítico, y yo tengo que reconocerlo, a mí me dejó frío con algo que para ella era natural, ¿no? Y es, bueno, ¿para qué la educación? ¿Sí? ¿Para qué la educación?
Nosotros que no, pues soy ingeniero, pues no soy licenciado, ¿verdad? Soy ingeniero. Nosotros como ingenieros, pues nos han educado en la universidad. Yo soy fruto de la Universidad del Cauca en mi educación, desde pregrado hasta doctorado. Nos han educado para el primer mundo, ¿no? O sea, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones que puede desempeñar como un ingeniero en cualquier multinacional, en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, uno ve que hay un pensamiento del para qué la educación, pues obviamente un progreso personal, progreso científico y tecnológico, pero más una educación pensada hacia la producción, ¿no? Hacia la producción. Cuando esta experta mexicana, doctora Alejandra, comienza a hablar de autores y comienza a hablar de la libertad del pensamiento y comienza a hablar de que educamos para la persona. O sea, para mí fue un choque durísimo, ¿sí? Porque eran preguntas que yo sinceramente nunca me había hecho, ¿no? Las había intuido, estaban inmersas dentro del trabajo que uno hace, pero no me las había hecho como tal, ¿sí? Y apenas ante esa pregunta yo comencé a reflexionar y bueno, efectivamente, ¿no? Entonces yo para qué le enseño a mis estudiantes, ¿no? O sea, para, para el sector productivo, para la sociedad, para que tengan un pensamiento libre, bueno, etcétera. El motivo que sea, ¿no? Pero esa reflexión difícilmente la hacemos. Ahora, cuando la inteligencia artificial nos da todo hecho, de muy buena calidad, servida en bandeja de plata, pues estas preguntas básicas, esenciales, ¿verdad?, sobre la naturaleza humana, pues van a ser todavía más difíciles de hacerse, ¿no? Porque no tenemos esas necesidades. Entonces, la disminución del pensamiento crítico como consecuencia, ¿verdad?, del uso intensivo de estas herramientas es una realidad que nos va a golpear como docentes. Bueno, antes que no exista inteligencia artificial, si hay algo que no sabe, se lo inventa, ¿sí? Ese es un tema interesante. Por ejemplo, mi hija estudia en un colegio en donde tiene una materia que se llama lectores competentes de Fundación Merani, ¿no? Entonces tienen un sistema bastante interesante, propio al respecto. Entonces, pero claro, es un modelo que solamente utilizan ellos, ¿no? Pues tienen unos derechos reservados, etcétera. Entonces es una información que no necesariamente está en internet, esos libros son carísimos, bueno, etcétera. Y hay unas tareas que tiene que hacer mi hija que son complejas, ¿no? Entonces, claro, ya cuando no la puede hacer, pues acude a sus papás, y cuando nosotros no sabemos, pues acudimos a la inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial no está entrenada con esos datos, ¿no? Insisto, entonces los libros de Fundación Merani pues no están en internet, hay uno que otro video, es un modelo muy propio, muy de ello, entonces la terminología es bastante propia. Entonces cuando le decimos a la inteligencia artificial, pues ella en realidad no sabe de qué le estamos hablando, pero se lo inventa, ¿sí? Entonces las respuestas que nos da, pues obviamente corresponden a la programación de sus datos, pero no corresponden al contexto que nosotros necesitamos, ¿sí? Pero usted lee la respuesta de la inteligencia artificial y es absolutamente coherente, muy bien escrito, usted la lee y dice, no, sí, esto está bien, ¿sí? Pero en el contexto en particular, en este caso la tarea de mi hija, pues no nos sirve, ¿sí? No nos sirve. No tener una crítica propia, ¿verdad? Asociado pues a los temas de ausencia, de disminución del pensamiento crítico, pues, es una realidad. Información errónea sin fuentes confiables, suele ocurrir eso, ¿verdad? En algunos temas muy bien documentados al respecto. Sesgos en los datos, ya lo dijimos, ¿no? Ese es uno de los principales problemas, los sesgos en los datos, el sesgo algorítmico. Recomendaciones sobre literatura, más no sobre observación directa del paciente. Claro, o sea, la inteligencia artificial te va a decir con los datos que ya está entrenada, ¿verdad? Pero no está viendo al paciente. ¿Sí? Esa es una realidad. Alucina referentes teóricos o inventa información que de no tener el conocimiento quizá no nos daríamos cuenta. Ese es un problema, ¿verdad? Insisto, porque como la inteligencia artificial está programada para escribir tan bien, todo lo que ella escribe a nosotros nos parece correcto, ¿sí? Sin saber de fondo qué
en realidad en qué datos se está basando para dar esa respuesta. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, que somos los expertos en la disciplina, los que tenemos el conocimiento, quienes tenemos que validar esa información. Que la IA empiece a aprender sola y no siga instrucciones. Ya pasó un caso que no recuerdo el momento, pero no se dejaba pagar, estilo Terminator. Pues no lo sabemos, ¿no? Pero sí existe ese temor. Existe el temor que la inteligencia artificial desarrolle conciencia, comience a tomar decisiones por su propia cuenta. Yo creo que estamos un poquito lejos de eso, ¿verdad? Pero es posible, ¿no? O sea, el desarrollo tecnológico ha sido tan rápido, que pues podemos llegar a crear, no bien eso, pero de pronto sí cosas que le parezcan. Lo que sí es más real, ¿verdad? Me da la impresión, y es que la inteligencia artificial hoy tiene un problema y es el contexto, ¿no? O sea, tiene datos, pero no tiene el contexto de una situación. Yo creo que el futuro, y no es un futuro lejano, es un futuro a mediano plazo, es que la sociedad se va a volver un poco más robotizada, ¿sí? Un poco más robotizada. Por ejemplo, Elon Musk con Tesla, él ya dice que el futuro no es vender coches eléctricos, sino hacer robots, ¿verdad? Que ayuden en distintas... robots humanoides, ¿no? O sea, no el robot de la máquina, del astillero, de la fábrica de aviones, ¿no? Sino robots con capacidad de moverse autónomamente como sean humanos. Y estos robots pueden estar entrenados con inteligencia artificial y al no estar limitados físicamente a un lugar como las máquinas, pues pueden adquirir por ellos mismos datos del contexto, que es lo que no tiene la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso sí es un poco más real al mediano plazo, y es que esa limitación que tiene la inteligencia artificial de la falta de datos de contexto, pues puede ser superada, ¿verdad? Cuando la sociedad comienza a utilizar intensamente estos robots humanoides para el desarrollo de actividades productivas. Vale, puede crear elementos inexistentes que el usuario asuma como real, el problema de las alucinaciones, obtener respuestas inventadas. Ejemplo, pregunté si existía una dependencia en el departamento de Caquetá y me dijo que sí existía en Valle del Cauca, que era cerca de Caquetá. La inteligencia artificial generativa está programada para dar una respuesta, ¿verdad? La que sea. Entonces, insisto, responde en función de cómo esté programada, con unas estadísticas, responderá lo que sea, ¿no? Entonces, hay ese riesgo de que si no existe o no lo sabe, se lo invente. Pero insisto, eso también lo ha ido mejorando un poco la inteligencia artificial, lo ha ido mejorando, entonces cada vez ella es más sensible a lo que el cliente quiere, por así decirlo, el usuario quiere, ¿verdad? Y puede, digamos que ya responder en ese mismo sentido. Y si a veces la respuesta es no existe, estás equivocada, lo puede hacer, ¿no? El tema es que si yo le insisto y le digo, no, sí existe, ella al final, la inteligencia artificial generativa está programada para ser complaciente, entonces al final le dará la razón al usuario. Bueno, ¿dónde íbamos? Bueno, ¿cuánto nos queda? 25 minutos. Bueno, hay que tener algunos cuidados, ¿verdad? Con la inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, ¿alguien recuerda hace algunos meses que se pusieron de moda esos dibujitos? ¿Qué dibujitos eran? Estilo Gilby. Los Gilby, ¿no? Pues ahí hay películas, series, mangas, ¿sí? Entonces era muy fácil subir una fotografía y la inteligencia artificial generativa le devolvía el equivalente al estilo Ghibli, y todo en segundos, ¿no? ¿Qué problemas en realidad hay ahí? ¿Qué dificultades, qué situaciones problemáticas hay ahí? Derechos de autor. Derechos de autor, ¿no? Claro, el estilo Ghibli es de alguien que se pasó años definiendo un estilo gráfico, ¿verdad? Para hacer eso, y que no sabemos, supongo que no, ¿verdad? No le pidieron permiso a esa persona para generar unos gráficos automáticos con inteligencia artificial generativa, ¿verdad? En ese estilo. Entonces, hay un temas de derechos de autor. ¿Qué otras cosas hay? Pues
sin querer le estamos dando información a la inteligencia artificial sobre nosotros, ¿no? Entonces, el que subió esa foto, ¿qué le está diciendo a la inteligencia artificial? Tengo una pareja, es de esta forma, estuve en París, ¿verdad? Vivo en París o tengo el poder adquisitivo para visitar París de vacaciones, ¿sí? Pero no solamente eso, no solamente eso. Sin saber, las personas aquí están entrenando a la inteligencia artificial generativa en reconocimiento facial, ¿sí? Entonces, cada vez que sube una foto, está entrenando a la inteligencia artificial para hacer reconocimiento facial, ¿sí? Entonces, le estamos dando nuestros datos personales a la inteligencia artificial generativa gratis, ¿sí? Y lo que es peor es que, pues, a mí me pasó eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es mi tío, una vez que salimos a hacer bicicleta, él tomó una foto, le gusta hacer muchos registros fotográficos, él subió la foto a la aplicación y generó el famoso Ghibli, ¿no? ¿Me pidió permiso? No. ¿Sí? Pero igual entonces ya la inteligencia artificial generativa se quedó con mis datos faciales, con el entrenamiento, sabe que yo tengo un casco acá, de pronto la siguiente vez que me conecte me va a ofrecer elementos de ciclismo, ¿sí? Entonces miren el tema del uso de los datos, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos con los datos, que es un tema muy interesante, sobre todo en ciencias de la salud, ¿no? Donde sabemos que los datos personales son sensibles, que hay una legislación nacional e internacional que hay que cumplir. Y cuántas veces de pronto si nosotros no le hemos pasado un diagnóstico, ¿sí? a una inteligencia artificial, para lo que sea, con datos personales, con datos sensibles, y ya estamos compartiendo esto con ese tipo de inteligencia, ¿no? Entonces hay un temita complejo ahí. Relacionado con eso, hace algunos días salió esta noticia, ¿no? El Pentágono se alía con 7 gigantes de IA mientras el Pentágono mantiene su enfrentamiento con Anthropic. Anthropic, perdón. Bueno, Anthropic es una casa de software, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT es elaborada por una empresa que se llama OpenAI, Grok es de Twitter, Meta AI es de Meta. Anthropic tiene su propia inteligencia artificial que es Claude. Anthropic tiene una pelea con el Pentágono, ¿sí? Porque Anthropic no le está permitiendo al Pentágono el uso de sus datos, ¿sí? Los datos que recogen las aplicaciones. Entonces, todas esas aplicaciones pues son gratis porque el negocio de ellos, es decir, no es vender los $20 mensuales que cuesta, por ejemplo, la versión premium de ChatGPT, perdón, sino los datos que recoge con el uso, ¿sí? Y esos datos, pues después lo monetizarán con otras cosas, los venderán o nos venderán productos, ¿sí? Pero si yo escucho que el Pentágono se alía con 7 gigantes de la IA, pues es que el Pentágono, ¿para qué quiere la información nuestra, no? O sea, pues nos quieren controlar por todos lados. Entonces, seamos conscientes de eso, ¿no? Y cada vez que utilizamos una aplicación que sea gratuita, pues en realidad le estamos dando el derecho de uso de todo lo que hacemos en esas aplicaciones, no solamente la inteligencia artificial generativa, sino todas las aplicaciones que son gratis en realidad. Estamos dando uso de nuestros datos personales sin nosotros ser conscientes de qué pueden hacer estas organizaciones con esos datos, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer el Pentágono con mis datos personales? ¿Ya? Bueno, ya vamos terminando. ¿Usted qué haría? Por el motivo que haya sido, usted se encuentra en una sala de urgencias o de cuidados intensivos en un hospital o una clínica. Alguien del personal de salud le explica a un acompañante de un paciente la situación que sufre, una dolencia, ¿verdad? O sea, yo me puse ahí anemia, pero ustedes pongan el que sea en función de su campo disciplinar, ¿no? O sea, hay un oftalmólogo, pues, glaucoma, por ejemplo. El acompañante es una persona ya de cierta edad, por su forma de vestir, parece ser de una etnia indígena. En un español deficiente le pregunta a quien le dio la información:
¿Qué es anemia? El interlocutor se queda sin palabras, ¿sí? ¿Ustedes cómo usarían la inteligencia artificial para intentar contribuir a resolver esta situación? O sea, en esta situación, una cosa es pues dejarlos, ¿no? Dejarlos libres, ¿sí? Ya verá la persona, el médico, el especialista, el residente o el estudiante, bueno, no sé, defenderse ante esa pregunta, ante esa situación. Otra, pues usted es personal de salud, ¿verdad? Y pues entonces puede intentar ayudar en esa situación, ¿no? Pues entonces el ejercicio es muy, muy puntual. ¿Usted cómo usaría la inteligencia artificial para intentar contribuir a resolver esa situación? ¿Abrimos micrófonos? Espérame, profe, yo leo bien, también no he terminado de leer, espérame. Ah, vale. Ahí les dejo la situación problemática. Pues ya conociendo como el contexto de la definición, pues por ser personal de salud, podría como apoyarse para o sea, escribir en la IA palabras más, eh, ¿cómo se puede decir? De fácil contexto para el usuario. Entonces, como facilitarla así o a través de imagen, que era lo que hablábamos, por ejemplo, hace 8 días, de esa parte. Vale, muy bien. ¿Alguien más? Pues yo creería que depende, ¿no? Si tocaría buscar de pronto una guía que tenga, porque si dice que habla poco español, no sé si habla un dialecto indígena, no sé, no tengo claro si las IAs ya están programadas con dialectos como el NASA o el otro, ¿cómo se llama? Más se me olvidó. Para ver si de pronto es posible con un traductor poderle enseñar, pero tampoco sé si puede leer adecuadamente. Eso sería una manera, pues, un poco más sofisticada, pues, con un traductor, pero no sabemos si la persona lea también. Y lo otro también sería a través de dibujos. Creo que a veces cuando nosotros en salud tenemos pacientes que son de niveles educativos pues bajos o no saben leer o escribir, generalmente se usan dibujos para poder explicar ciertos eventos de salud. Pues eso lo hacemos y la IA puede ser muy buena para sacarnos dibujos si fuera el caso. Vale, muy bien. Bueno, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Esta la voy a saltar. Aquí. Vale. Entonces, hagamos el ejercicio escriban ustedes la instrucción que le darían a la inteligencia artificial para ese caso hipotético que vimos antes. Y lo voy a poner nuevamente. Eso. Nuevamente, rápidamente, 4 minutos. Bueno, 4 minutos para intentar terminar. El tema de la comunicación en el contexto del Cauca es muy importante, ¿verdad? Y pues muchas veces ocurre eso, ¿no? Si llega alguien de un indígena, que puede ser paez, puede ser guambiano, puede ser yanaconas, u otras todavía menos comunes en donde no hablan español o lo hablan muy deficientemente, y cómo nos podemos comunicar con ellos, ¿no? Para dar esa información sobre con un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería muy interesante que pudiéramos tener una aplicación que nos haga las veces de traductores, ¿sí? Traductores a esas lenguas, o que sea capaz de dibujar en las cosmovisiones, ¿no? Que ellos entienden.
Entonces, que es otro tema interesante que lo conocen los antropólogos y que para nosotros pues es desconocido, ¿no? Y es, si yo quiero representar algo a ellos con un dibujo, no necesariamente el dibujo que yo haga y que lo he dibujado toda la vida, ¿verdad? Para ellos significa lo mismo, ¿sí? Entonces, es ahí en donde los temas de tener datos localizados geográficamente en un contexto cultural determinado, difícilmente los pueden tener la inteligencia artificial generativa, y es ahí en donde cobra mucho sentido tener nuestras propias versiones de inteligencia artificial generativa, ¿no? Este caso en particular es muy importante, yo creo que es muy común en el escenario del Cauca, ¿verdad? Y además tiene otro componente, pues, que es el trabajo con la comunidad, ¿no? Que tampoco es decir, bueno, listo, vamos a hacer la aplicación, porque necesitamos datos que son de las comunidades, y las comunidades, pues, son también muy sensibles a compartir ese tipo de información. Entonces, son temas bastante complejos, pero insisto, hay muchas posibilidades ahí de desarrollar trabajos que pueden ser de un altísimo impacto. Bueno, como ya estamos cercanos a terminar, pues no me voy a esperar a las 6, vamos a leerlos de una vez. Formula un vocabulario fácil de explicar para un adulto mayor que no habla ni entiende muy bien el español con el tema de la anemia. Vale. Actúa como un experto en lenguaje indígena colombiano y crea un texto con dibujo para que la paciente entienda que padece de anemia. Por favor, crea una infografía en forma sencilla orientada a una persona indígena que explique qué es la anemia, sus síntomas, consecuencias y tratamiento. Genera una infografía con poco texto, pero que explique de manera sencilla qué es la anemia y cómo, mediante hábitos de alimentación en casa y recomendaciones médicas, puede estabilizarse en un adulto. Explique qué es la anemia en lenguaje muy sencillo, usando frases cortas, evitando términos médicos y pensando en una persona adulta mayor con bajo nivel de español. Vale. Vale, muy bien. Pues estos prompts, pues son las instrucciones, ¿no?, que nosotros le damos a la inteligencia artificial. Que voy a leer el último para continuar. Eres profesional de la salud y debes explicar de forma clara el concepto de anemia a una persona indígena mayor de edad que no habla muy bien el idioma español. Puedes usar una imagen u otra forma. Vale, este pequeño ejercicio a mí me permite identificar que ustedes más o menos de forma correcta saben interactuar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es el prompt? El prompt es la instrucción que le damos a la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, cuál es la estructura recomendada para el prompt. Y lo segundo es que cuando nosotros interactuamos con la inteligencia artificial generativa, es un diálogo, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar con la primera pregunta, con la primera respuesta, sino que nosotros, en función de lo que nos va respondiendo, le vamos perfeccionando la instrucción para obtener un resultado mejor, ¿sí? Todo mejor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para construir el prompt efectivo? El rol es importantísimo, ¿sí? El rol es importantísimo. Entonces, por ejemplo, por acá cuando dice esta participación, eres profesional de la salud, ¿sí? Ahí está ubicando a la inteligencia artificial en el tema, ¿sí?, en esa galaxia de conocimiento que hablamos antes, ¿sí? Entonces la respuesta va a ser mucho más precisa, ¿sí? Entonces, importantísimo indicar el rol, ¿sí? Eres experto en tal cosa, ¿sí? Eso eres profesor de tal cosa, eres antropólogo de tal cosa. Entonces, ahí lo vas ubicando. Hay que ser muy claro con el tema de la acción. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Sí? Ser bastante claro. Tercero, el contexto. ¿Sí? El contexto es muy importante. ¿El contexto cuál es? ¿Sí? Estamos diciendo que vamos con una persona mayor, que es de una etnia indígena. Si le decimos cuál es la etnia indígena es mejor, ¿verdad? Que no sabe hablar español, ¿sí?
que lo que queremos es explicar qué es la anemia o cuál es el tratamiento para la anemia. Es muy importante esos elementos contextuales, ¿sí? Y al final también el formato de la salida. O sea, el formato de la salida es cómo queremos la respuesta, ¿sí? Algunos de ustedes lo dijeron muy bien. ¿Sí? Puedo usar una imagen, puedes por acá. Por acá alguien decía palabras sencillas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, decir en qué formato de la salida queremos. Podemos decirle generar una imagen, podemos decirle generar un documento en PDF, podemos decirle genera una tabla, genera un documento con un estilo académico, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y finalmente, pues, insisto, el interactuar con la inteligencia artificial. O sea, no quedarnos con la primera respuesta, sino ir interactuando en un diálogo, mejorando, mejorando y mejorando. ¿Vale? Bueno, según mi reloj, faltan 7 minutos. Vamos a saltar esta. No, vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. ¿Qué actividades docentes quisiera apoyar con inteligencia artificial generativa? Es importante porque eso me permite planificar las siguientes 2 sesiones. Bueno, vamos leyendo. Talleres, ejercicios prácticos, simulaciones, actividades para el aprendizaje significativo interactivas, crear herramientas o soluciones para mejorar el aprendizaje de leyes y normas, uso de la inteligencia artificial para redactar historias clínicas más rápido y completas, propuestas para trabajo de aprendizaje basado en problemas, generación de casos, análisis de bases de datos elaboradas en Excel, la manera de presentar información, buscarla, sintetizar, que sea un apoyo, simulaciones clínicas, rúbricas, evaluación y retroalimentación, y creación de herramientas de evaluación de conocimiento aplicado. Bueno, vamos a intentar, ¿verdad? No sé si alcance a darle respuesta a todas ellas, pero tenerlas en cuenta, ¿verdad? En los ejercicios que hagamos para las próximas sesiones. Diseño de material educativo o estrategias de información. Perdón que estoy solo y el perro me
me cuida, por eso no sé si sintieron el ladrido. Bueno, y para finalizar entonces, no sé, esta pregunta, ¿qué herramientas de inteligencia artificial generativa quisieran dominar que estén asociadas o no a lo que respondieron antes? Callas nombre propio, ¿no? No el tema, sino qué herramientas quisieran ustedes dominar. Gemini, Notebook, Cloud, Nano Banana. Bueno, Gemini ya vimos, es la inteligencia artificial generativa de Google. Notebook es de Google también, nos ayuda a buscar, a resumir, a compendiar documentos y a generar resúmenes en muchísimos formatos. Claude es la inteligencia artificial de Anthropic, ¿sí? Estoy aprendiendo a manejarla, ¿verdad? Entonces será un proceso de aprendizaje. Nano Banana es la aplicación de Google para hacer gráficos y que ya está integrado con Gemini. Las gratuitas, bueno, los ejercicios que hemos visto aquí son con herramientas gratuitas, ¿no? O sea, yo les soy sincero, yo no pago licencias de inteligencia artificial, lo haré cuando lo necesite, ¿no? Pero por el momento me defiendo con la funcionalidad que me da las versiones gratuitas, ¿no? O sea, yo tampoco es que las utilizo todo el tiempo, entonces a veces con los gráficos de Gemini o de ChatGPT sí he consumido el número de créditos que la aplicación da, ¿verdad? Gratuita, pero en términos generales no he tenido que hacerlo. Una de cada una, Notebook, Cloud no la conozco, ¿verdad? Me tocaría explorarla. Antes de las herramientas, los prompts. Vale. Hemos comenzado con lo básico, ¿no? Que son las instrucciones. Obviamente, pues hay más instrucciones. Podemos hablar un poco más de los prompts, pero lo que vimos ahí es lo básico, ¿no? Es lo básico. Y herramientas para análisis de datos. Bueno. Cerremos esto aquí. Porque ya son las 10. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero pues que la sesión haya sido significativa para ustedes. Nos quedan 2 actividades